Bueno, muchachos, vamos a sacar conclusiones de este circuito. Vamos a hacer una comparación. Las conclusiones van a ser en función de las comparaciones. El circuito serie, de entrada, habíamos observado de que iluminaba poco cuando lo conectaron con dos lamparitas. Esa fue la primera observación que vieron. Parecía como una vela. En el circuito paralelo, de entrada, con dos lámparas, ilumina mucho más que en el serie con dos lámparas. Primera observación. Segunda observación. En el serie, con tres lámparas, la intensidad luminosa de las lámparas disminuía un poco más. En el paralelo, con tres lámparas, la intensidad luminosa de las lámparas se mantiene. Así que ya tenemos diferencias importantes entre ambas topologías circuitales. En el circuito serie, cuando quitábamos una cualesquiera de las lámparas, ¿qué pasaba con las otras? Se apagaban. En el circuito paralelo, quitamos una cualesquiera de las lámparas, ¿y qué pasa con el resto de las lámparas? Sigue funcionando. Permanecen encendidas. Sigue funcionando el circuito. Así que esta es una virtud enorme de los circuitos paralelos. Algo le sucede a mi primer lamparita, el resto sigue funcionando. Es grandioso esto. Además, podemos seguir agregando nuevas lámparas que el resto seguirá funcionando como estaba. No se altera. Y es por eso que en los vehículos, los usuarios finales, podemos agregar algunos componentes eléctricos. Por ejemplo, lámparas extras, que no son originales del vehículo. Típico en las camionetas que se ponen lámparas de potencia para aquellos que les gusta ir a cazar. El resto del vehículo sigue funcionando igual. Y le hemos agregado algo que no es original del vehículo. Entonces, esto es muy importante que lo vean desde el punto de vista entonces de funcionamiento. Como ya tienen un circuito paralelo armado, vamos a introducir mediciones en este circuito. Por primera vez vamos a comenzar a medir. Para ello, vamos a usar instrumentos de medición. Este instrumento que tengo en la mano se llama tester o multímetro. Es probable que si buscan información en internet también lo encuentren con el nombre de polímetro, que es un término que se usa en España. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos más acostumbrados a los términos tester o multímetro. ¿Y qué hace esta maquinita? Pues bueno, hace en realidad unas cuantas cosas. Lo primero que vamos a ver es mediciones de tensión, es decir, volt. ¿Recuerdan el otro día? Dijimos, la tensión o presión eléctrica, por ejemplo, de la batería, se mide en una unidad llamada volt. ¿Este instrumento permite medir la tensión de la batería? Sí. Cuando lo tengan en la mano, se van a dar cuenta de que el instrumento tiene varias zonas. No puedo ajustar este selector en cualquier lugar. Elegí un instrumento que hace el clic, clic, clic famoso. Vamos a tomar este. Escuchen. Quiere decir que no es lo mismo en cualquier lado. El fabricante ha diseñado el instrumento y ha dividido todo esto en zonas. ¿Dónde deberán colocar este selector? En aquella zona que diga, y voy a escribirlo, BCB. En los instrumentos que tenemos aquí en el instituto, esa zona está del lado izquierdo superior.
no todos los instrumentos son iguales. Hay fabricantes que los diseñan de otra manera. Ustedes me dirán, ¿y por qué DCB? ¿Qué significa? Abreviaturas en inglés. Tensión continua. Tensión, la B corta, DC continua. Todos los instrumentos del mundo dicen DCB, respuesta, no. ¿Y de qué otra manera el fabricante me indica la zona de tensión continua? Lo suelen hacer con un símbolo en vez de las letras DCB. ¿Y cómo es el símbolo? De esta manera. Una raya horizontal continua y debajo una raya de trazo corto. Ese símbolo indica continua. En ese caso, el fabricante va a indicar la zona con una V corta. Ustedes saben que la V corta, dijimos la clase pasada, es la letra que usamos para la unidad de volt, la unidad de tensión. O sea que alguna de estas dos representaciones, seguro el instrumento tiene. No importa el origen, el fabricante o el costo del instrumento. A su vez, van a encontrar que el instrumento tiene ese sector dividido en lo que se llama escalas. Y van a encontrar que hay varios puntos y al lado de cada punto un número. Aquí, ustedes en las mesas de trabajo tienen una tensión máxima de 12 volts. Si ustedes buscan en estos instrumentos el número 12, no lo van a encontrar. Y de hecho, yo no he visto hasta ahora ningún instrumento que tenga la escala de 12 volts. Sin embargo, hay un número que sí, la mayoría de los instrumentos lo tienen, y es el número 20. Es decir, que cuando seleccionamos, colocamos el selector en el número 20, el instrumento es capaz de medir hasta 20 volts. Entonces, pensamos un poquito. Si la tensión que tengo sobre la mesa, como máximo, es de 12, ¿podré medir con el selector en 20? Sí. Porque el selector acá me indica que hasta 20 el instrumento mide bien. Ahora, si le inyecto más de 20, ya no. ¿Se comprende la mecánica de esto? Exacto. Segunda observación. Se habrán dado cuenta que el instrumento tiene cables. Todos los testers del mundo traen dos cables. Uno colorado y el otro negro. Puede ocurrir que algún fabricante, pero es muy raro, le coloque los dos cables del mismo color. Es muy poco probable. Eso se podía ver en algunos modelos de multímetros de bolsillo, que eran unos multímetros muy chiquititos que aparecieron hace muchos años en el mercado. Este instrumento posee 3 orificios o conexiones eléctricas para hacer, pero tengo solamente 2 cables. ¿Y cómo hago para conectar aquí? Van a buscar el terminal de conexión, que en este caso está al final, y que dice COM. COM. Allí van a conectar el cable negro. En el terminal COM conectarán el cable negro. ¿Qué significa COM? Significa común a todas las mediciones. Entonces, consejo, muchachos, no muevan el cable negro de ese lugar.
No importa el tipo de medición que vayan a hacer, siempre dejen el cable negro allí y no se van a equivocar. Lo que van a mover es el cable colorado. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y ahora dónde lo coloco al cable colorado? Buscan el terminal que dice V corta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la V corta era la letra para indicarnos la tensión? Porque es la unidad, volt. Ah, y como yo quiero medir tensión, entonces voy a colocar allí el cable colorado. Así que ya hice dos cosas. Ajusté la escala del instrumento y coloqué correctamente los cables. El instrumento está en perfectas condiciones de ser usado para medir tensión en un rango máximo de 0 a 20 volts. ¿Comprenden esto que acabo de explicar? Consulto. ¿Algún vehículo, o sea, todos los vehículos tienen hasta 12 volts? Los automóviles sí. ¿Todos los automóviles? Sí, todos. ¿Y si es algo de mayor...? Por ejemplo, los camiones, algunos camiones y ómnibus trabajan con tensiones de 24 volts. ¿Y eso se puede ver? Entonces, tendré que mover el selector a una escala mayor, por arriba de 20, porque ya 20 no me alcanza. Ah, tiene la opción. Entonces muevo al valor que le sigue. El valor que le sigue va a depender de la marca y el modelo de instrumento que tenga. No en todos es igual. Entonces yo me fijo acá y digo, sí, acá dice 200. Bueno, 200 volts. 200 es un número muy grande y mucho mayor que 24. Por lo tanto, ahí en 200 el instrumento va a poder medir la tensión de 24 volts de la batería o del sistema eléctrico de un ómnibus o un camión. ¿Sí? Pero ustedes me dirán, ¿y qué pasa si ahora dejo en 200 y voy a medir 12? Pues, en principio al instrumento no le sucede nada, pero la calidad de la medición no es tan buena. Ustedes siempre tienen que llevar el selector al valor más cercano a la tensión que están midiendo. Y el instrumento les va a dar la mejor lectura que él puede entregar. ¿Se entiende? Sí. Yo les voy a repartir instrumentos y ustedes van a comenzar midiendo las dos tensiones que tiene la fuente. Una es de 12 volts y la otra es de 5 volts. Les adelanto que no a todos les va a dar igual, porque esas fuentes no entregan exactamente la misma tensión unas con respecto a las otras. O sea que me van a decir números distintos. Se los digo nomás de entrada para que no digan el mismo número que el compañero, porque yo sé que no puede ser. ¿Sí? Ya les doy. Claro, o sea, no me van a poder mentir de esa manera. ¿Sí? Ya les doy instrumentos para todos.